En el 2016, la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea tendrá que instrumentar las herramientas para la aplicación de un tramo de las enmiendas constitucionales recientemente aprobadas. En el primer semestre del próximo año, por ejemplo, la mesa deberá reformar la Ley Orgánica del Servicio Público para incorporar los conceptos de organización, huelga y negociación, acordados durante los diálogos precedentes con un segmento de la dirigencia sindical. Es el tema de nuestra primera entrevista de hoy. Margely Vázquez, doctora en jurisprudencia, máster en políticas públicas, asambleísta nacional por Alianza País, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Asambleísta Vázquez, bienvenida a la televisión legislativa. Muchas gracias y muchas gracias por permitirme estar acá compartiendo con los ciudadanos y ciudadanas en este medio que es el medio del pueblo ecuatoriano. Asambleísta, en efecto, ¿cómo se va a articular el trabajo al interior de la comisión para llevar a cabo estas reformas conforme se lo dispuso en la transitoria en las enmiendas a la Constitución, particularmente en el tema laboral? Bueno, nosotros tenemos el compromiso, ya que el momento en que ya se publiquen en el registro oficial las enmiendas constitucionales, tenemos la responsabilidad como comisión, cuando el CAL ya nos deriva el proyecto de ley, de hacer el trámite respectivo. El trámite será como el de cualquier otra ley, tendrá que pasar primero y segundo debate, tendrá que venir después de los informes que prepare la comisión al Pleno, y tendrá que iniciarse con el ingreso de un proyecto de ley aquí en la Asamblea Nacional, el mismo que pasará por el CAL y luego será derivado a una de las comisiones especializadas. En este caso, lo más idóneo sería que sea derivado a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. ¿Y cuál sería el origen de ese proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público? Les cuento que ya estamos trabajando los asambleístas de Movimiento País que pertenecemos a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en un proyecto de ley. Ese proyecto de ley asumo que la próxima semana ya estaría casi listo para ser presentado aquí en la Asamblea Nacional y que tenga el trámite correspondiente. En este proyecto de ley nosotros estamos incorporando los temas que son mandatos ya constitucionales en el momento en que ya sean publicadas en el registro oficial, que son precisamente los temas que Fabricio comentaba en un inicio de la entrevista, el tema de la negociación, el tema de la sindicalización y el tema de la huelga. Y el tema de la negociación mirando la aprobación y la ratificación que nos hemos comprometido a hacer aquí en la Asamblea Nacional del convenio 151 de la OIT. Para el tema del convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿es el Ejecutivo el que le tiene que pedir a la Asamblea que ratifique ese convenio o de suyo la legislatura puede hacerlo? Bueno, los convenios tienen que pasar y siempre han pasado por la Comisión de Relaciones Internacionales que la preside el asambleísta Bustamante. Pero por lo general son enviados primero por el Ejecutivo. Claro, y tiene que haber un informe de la Corte. Un dictamen de constitucionalidad. De constitucionalidad de la Corte, luego pasa a la Comisión, luego la Comisión lo debate, lo analiza, tomando en consideración que los convenios internacionales no pasan a la Comisión como las leyes pueden ser modificadas, los convenios no pueden ser modificados dentro de la Comisión. Entonces pasan a la Comisión presenta un informe, el convenio viene al Pleno, el Pleno lo ratifica y desde ese momento pues ya se constituye un instrumento internacional perfectamente admitido y aprobado por el Ecuador. En este convenio de la OIT es un convenio extremadamente importante y uno de los logros que se alcanzaron con ese diálogo que hubo desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y las centrales de trabajadores, en el artículo 7 y en el artículo 8 de este convenio habla sobre la negociación entre trabajadores y empleadores. Y en el artículo 8 específicamente habla de los mecanismos de esta negociación. Ahí está el arbitraje, ahí está la mediación. Entonces todo esto debe de ser incorporado en una normativa legal de nuestro país y es en función de eso que estamos haciendo las reformas pertinentes en este proyecto de ley. Pero eso tendría que darse en paralelo, la ratificación de este instrumento internacional, así como el trámite de las reformas, ¿o tiene que darse un primer paso para luego dar el siguiente? Podría darse en paralelo, porque a nosotros en el momento de que existe un mandato constitucional para que hagamos la ley reformatoria, no necesitamos que medie nada para nosotros hacerlo. Sin embargo, de ello, la ratificación de un convenio internacional como el 151 de la OIT está reforzando ese compromiso que tenemos como Movimiento País, como este proyecto de la Revolución Ciudadana, ese compromiso que tenemos para que siga vigente y más vigente que nunca el tema de la organización y el tema de la huelga y también el tema de la negociación. Y digo más vigente que nunca, ¿por qué?
porque antes los únicos que tenían derecho a hacer huelga o los que tenían derecho a organizarse sindicalmente eran los obreros o obreras regulados por el Código de Trabajo. Que establece la contratación colectiva. Que establece, o sea, habían tres derechos. El Código de Trabajo habla de la contratación colectiva. Habían tres derechos: la huelga, la sindicalización y la contratación colectiva. Nosotros ahora le estamos dando estos derechos a través de esta enmienda constitucional y a través de la reforma legal, no solamente a los obreros y obreras que ya lo tienen y que lo seguirán teniendo, sino a todos los funcionarios públicos que ahora estarán cobijados por un solo cuerpo legal, pero que dentro de este cuerpo legal, que es la LOCEP, van a estar contemplados el derecho a la huelga, va a estar contemplado el derecho a la organización, que antes no lo tenían. Esto estaba para un pequeño porcentaje de trabajadores. La mayoría de trabajadores no tenían este derecho. El 82% de trabajadores de la patria, del sector público, no tenían este derecho. Asambleísta, a propósito de estas reformas legales, ¿estamos hablando únicamente de la Ley Orgánica del Servicio Público o también se ampliaría a otros cuerpos normativos, como se había advertido en un primer momento? El mandato es a todas las leyes que regulan el sector público. Ahí tenemos la Ley de Empresas Públicas, que también tiene regulaciones del sector público. Tenemos, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en lo referente o en lo concerniente a la funcionalidad entre que todos los trabajadores tendrán un solo nombre, que será servidores públicos y todos con los mismos derechos. Pero dentro de estas leyes siempre habían excepcionalidades y decían los obreros y obreras serán regulados por el Código de Trabajo. Entonces hay que hacer este tipo de reformas. Pero la reforma más grande, la reforma más contundente será la que se haga a la Ley Orgánica de Servicio Público, es decir, a la LOCEP. La parte de negociación creo que me queda claro porque evidentemente la propia enmienda constitucional establece que la contratación colectiva solamente se dará en el sector privado en función del Código del Trabajo. Se entiende que en el sector público usted ya nos ha explicado, hay otros mecanismos de negociación, el arbitraje, la mediación, etcétera. Eso me queda claro. Vamos por los otros dos temas. La organización. En el concepto tradicional de organización de los trabajadores del Estado ecuatoriano y también del sector privado, uno generalmente ha escuchado la presencia de sindicatos, de comités de empresa, cuya naturaleza, entre otras cosas, ha sido la del diseño de contratos colectivos y la de lo que ellos han denominado defensa justamente de la estabilidad laboral de esos trabajadores. Se ha hablado de asociaciones también en el caso de los servidores públicos. ¿Cuál sería el mecanismo o la nueva concepción para el caso de la organización? ¿Se mantendrá justamente esto de sindicatos, comités de empresa, asociaciones o habría una nueva configuración? Bueno, el planteamiento que nosotros estamos haciendo en este proyecto de ley, que tendrá que entrar a debate y que tendremos que escuchar también a los trabajadores y trabajadoras, es que se puede incorporar tanto el tema sindicatos como el tema comité de empresas, porque usted sabe que las asociaciones como tal que han existido no han servido más que para reunirse, que para organizar una u otra cosa, pero no para el objetivo que ahora por mandato constitucional van a tener, que es la defensa de sus derechos y la mejora de los servicios públicos. Esto ya está dentro del texto constitucional. Entonces, para que se dé todo esto, no estamos hablando solamente de las asociaciones que se crean no con estos fines. Que existen hoy en el sector público, ahora porque en las instituciones del gobierno central, en los ministerios, existen asociaciones de empleados. Y asociaciones de empleados que no tienen derecho a la huelga y que no tienen todos los beneficios que tiene un sindicato o que tiene un comité de Hablaríamos empresas. que esas asociaciones serían reemplazadas por sindicatos o comités de empresa. Estamos buscando una figura que puede ser sindicato y comité de empresas, trasladar esas figuras a la LOCEP. Estamos mirando todavía, estamos armando este proyecto de ley, pero siempre estamos buscando garantizar el derecho a la organización, pero queremos trasladar esas figuras, que no se quede solamente como la asociación que estaba para festejar la Navidad, para festejar el Año Nuevo, para recoger fondos y luego dar un bono navideño. No, ese no es el sentido. El sentido de la organización ahora es para la defensa de sus derechos y para la mejora en los servicios públicos. Y por eso podemos trasladar, podría ser que se traslade el tema de los sindicatos y de los comités de empresas a la LOCEP. Todo esto todavía se está discutiendo, todavía estamos armando el proyecto de ley, pero sí se está considerando el tema de poder trasladar estas figuras o como se llamen, pero siempre y cuando esto no vaya en función solamente de, como les decía, de reunirse y de estar agrupados para reuniones sociales, sino que vaya enfocado en la defensa de los derechos y en la mejora de los servicios públicos. En pocos segundos, porque se me termina el tiempo, para finalizar, la parte de la huelga. A ver, la Constitución y la enmienda garantiza el derecho de la huelga, pero la misma Constitución prohíbe la paralización de los servicios públicos. ¿Cómo, de alguna manera, hacer efectivos
ambos temas, el derecho a la huelga frente a la prohibición de paralizar servicios públicos. ¿No hay una contradicción ahí? Bueno, no podemos paralizar los servicios públicos ni antes ni ahora desde que está vigente nuestra Constitución. No podemos paralizarlos porque por encima de los derechos de un grupo de trabajadores o trabajadoras están los derechos de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. En función de eso, la Constitución precautela los derechos de las grandes mayorías de todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin desconocer el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras. Usted puede hacer huelga sin la paralización, o sea, ahí se tendrían que ver los mecanismos de cómo hacerlo, pero nunca vamos a sacrificar los derechos de un grupo en función de los derechos de las grandes mayorías. Y yo sí quería dejar claro algo, ¿por qué nosotros ya no vamos o ya no estamos de acuerdo en que la contratación colectiva esté en el sector público? Porque los derechos no tengo que negociarlos, los derechos deben de ser universales y generales y esos derechos deben de estar contemplados en la ley. Antes, con la contratación colectiva, yo tenía que sentarme a mirar si me daban o no me daban ciertas prebendas, el empleador con el trabajador. Ahora eso tiene que estar en la ley, yo no tengo que sentarme a negociar, yo tengo que tener una legislación vigente dentro del Ecuador que regule y que precautele mis derechos. Por eso es que nosotros hemos dicho no es necesario que vaya el tema de la contratación colectiva. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. La doctora Margely Vázquez Arteaga, quien es presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores, hablando sobre el futuro de la enmienda vinculada justamente a los servidores públicos y a los trabajadores ecuatorianos.